Bien, la última clase vimos vibraciones, estamos dentro de la espectroscopía infrarroja y vimos ya los tipos de vibraciones y cómo clasificar las vibraciones activas e inactivas. Acá teníamos las vibraciones activas e inactivas, tipo de vibraciones que tienen que saber el nombre de todas, ¿no? Tienen que saber el nombre de todas y el símbolo que las representa, ¿no? Acá sobre todo que hay varios símbolos distintos. Acá también tenemos ejemplos, otros. Siempre los ejemplos se hacen con el metileno y acá tenemos el metilo. Fíjense que en el metilo acá este, nos ponen directamente el símbolo. Esta vibración era para el estiramiento asimétrico y este es el estiramiento simétrico. Los asimétricos siempre son de mayor valor que los simétricos y coinciden con los mismos valores que que el metileno. Tienen valores similares que al metileno, también al estiramiento simétrico y asimétrico del metileno. Entonces, por eso siempre esa señal la vamos a ver así, bastante así. Ahí a veces aparecen dos piquitos, como tres piquitos, cuatro a veces, porque hay muchos y se superponen todos. Y después tenemos esta, la deformación angular del metilo, que es muy importante, a 1380, 1400 aproximadamente. Recuerden que deben saber todos los valores. Les va a costar mucho poder resolver un espectro, y ya les queda una semana, por eso les advierto, vayan estudiando todos los valores. Que no dejen para el sábado. Estudiar estos valores de un día para el otro no los va a ayudar en nada. Le va a costar mucho sentarse a resolver un espectro si yo no sé los valores. O sea que ustedes ya los tienen que saber a la hora de hacer la práctica. Cuando vayan a hacer la práctica, ya tienen que saber estos valores, tienen que estar sabidos. Obviamente uno empieza, se hace una listita, se ayuda con eso, pero cuando vayan a hacer la práctica intenten eliminar la lista. Tienen que llegar el día del evaluativo sabiendo todos los valores. No es una recomendación, es una obligación. ¿Sí? No le estoy diciendo es recomendable llegar con todo, no. Le estoy diciendo que es una obligación y ustedes deben saber todos los valores de cada vibración. Y a qué es, ¿no? A qué se debe cada vibración, obviamente. Bueno, habíamos quedado acá. Modos normales de vibración en moléculas poliatómicas. Esto lo que nos quiere decir es el número de vibraciones que podemos esperar dentro de la molécula. ¿Sí? El cálculo, porque esto va a ser un cálculo, va a ser para determinar el número de vibraciones que podemos esperar dentro de una molécula. Tenemos dos fórmulas, para moléculas lineales y moléculas que no sean lineales. Acá cuando hablamos de lineal, significa que todos los átomos están en forma recta, línea recta. No es lo mismo decir lineal que molécula planar. Por ejemplo, el benceno es un compuesto aromático y es planar, pero no es lineal. Los 6 átomos de carbono y los hidrógenos que también forman el benceno no están alineados. ¿Cuál sería una molécula lineal? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, el oxígeno, los dos oxígenos y el carbono están formando una línea recta, entonces es una molécula lineal. El alquino de dos carbonos, el etino, esa es una molécula lineal. Para ese tipo de moléculas lineales, la fórmula es 3 por n menos 5, y para el resto de las moléculas va a ser 3 por n menos 6.
Aquí nos dan un ejemplo del cálculo, nos dice el etano. N se refiere al número de átomos. El número 3, que está en las dos fórmulas, porque acá tengo 3 por n menos 6 y 3 por n menos 5. El número 3 se refiere a la posición en el espacio, o sea, a los ejes X y Z, o sea, las tres dimensiones. La N representa el número de átomos que tiene la molécula. Por ejemplo, acá dice, el etano tiene 8 átomos, entonces N va a ser igual a 8. Por eso el cálculo, como el etano, fíjense que no es una molécula lineal, porque estos 3 hidrógenos que tiene cada grupo metilo no están alineados con los carbonos. Entonces, no es una molécula lineal, no es 3 por n menos 5, es 3 por n menos 6. Vuelvo a repetir, lineal se refiere a que todos los átomos estén alineados, o sea, estén todos en línea recta. Entonces el etano no es lineal, 3 por n menos 6 sería 3 por 8 menos 6, y eso da un total de 18. O sea que hay 18 vibraciones posibles dentro de la molécula del etano, donde estos van a estar los estiramientos simétricos y asimétricos entre los carbono e hidrógeno, que serían los metilos que vimos recién, van a estar la deformación del ángulo de enlace, también va a estar un estiramiento y deformación del enlace carbono-carbono. Entonces hay un total de 18. Acá nos hablan de dónde salen esos valores, el valor 6. 3 son traslacionales, o sea, de traslación, y 3 son de rotación. Entonces eso hace un total de 6. Por eso restamos el número 6 para quitarle esos movimientos de traslación y de rotación que tendría la molécula, para que nos quede solamente los de vibración. Entonces con eso hacemos el cálculo de vibración. ¿Les pueden pedir esto? Sí. Lo habitual es que les salga un puntito, una consigna, en donde ustedes deben calcular el número de grados de libertad, se llama así, grados de libertad vibracional. Ustedes deben calcular ese número de grados de libertad y dibujarlos. No les va a tocar una molécula para dibujar como el etano, porque ese tiene 18 vibraciones, no van a hacer que ustedes hagan más de 10 vibraciones. Pero sí me pueden dar para que calculen. Pero para calcular y además dibujar, siempre le van a dar moléculas sencillas, como el agua, por ejemplo. Y tenemos el oxígeno y los hidrógenos. Entonces son 3 átomos. El agua no es una molécula lineal, por lo tanto le corresponde la primera fórmula, 3 por n menos 6. 3 por 3, 9, menos 6, 3. O sea que hay 3 modos normales vibracionales. ¿Cuáles serían esas 3 vibraciones? Tenemos un estiramiento asimétrico. Estiramiento asimétrico significa que mientras un hidrógeno se está alejando del oxígeno, el otro hidrógeno se está comprimiendo, se está acercando al oxígeno. Después tenemos el estiramiento simétrico. ¿Tengo que saber los valores? Obviamente que sí. ¿Sí? Tienen que aprenderse los valores de todo lo que esté acá en las diapositivas. Estiramiento simétrico. Significa que los hidrógenos se van a mover en igual dirección. Si uno se estira su enlace, el otro también va a estirar su enlace. Hasta ahí, fíjense que es lo mismo que hicimos para el metileno. Voy a ir hacia atrás para recordarles. Nosotros vimos este estiramiento asimétrico del metileno, donde decíamos que un hidrógeno se aleja y el otro disminuye su longitud de enlace.
Y el estiramiento simétrico, en donde un hidrógeno se aleja y el otro hace un movimiento similar, también se aleja. Entonces tenemos estiramiento simétrico y asimétrico en el metileno. Bueno, eso también lo puede haber o puede estar presente acá en el hidrógeno. Deformación en el plano para el agua. Vuelvo al metileno. Deformación, nosotros de las vibraciones de deformación angular, vimos que en el metileno habían 4 opciones. Dos que corresponden al movimiento en el plano y otras 2 que corresponden a un movimiento fuera del plano. Una deformación angular fuera del plano. O sea que son 4 en total las deformaciones que presentaba el metileno. Volvamos al agua, pero en el agua aquí me aparece una deformación en el plano que ponen este delta, que sería el tijereteo. Tijereteo. A 1595 centímetros a la -1. ¿Cómo sé que el delta era el tijereteo? Bueno, vamos otra vez hasta el metileno, y ahí está. El delta, y está el símbolo, y ahí nos dice el nombre, el tijereteo. Por eso les digo, tienen que aprenderse cada una de las vibraciones y los símbolos que les responde a cada uno. La pregunta es, ¿por qué el agua tiene solamente esta deformación en el plano? ¿Por qué no tiene el rocking, no tiene el twisting, no tiene el weighing? ¿Por qué tiene solamente el tijereteo? La respuesta es, este carbono del metileno, ahí voy a dibujar, recuerden que está unido a otros carbonos. Cuando este carbono metileno hace este movimiento, el rocking, que es de limpia parabrisas, por ejemplo, se mueve todos los hidrógenos hacia la derecha, va a llegar un momento que no va a poder hacer más ese movimiento, tiene un límite. Ese límite lo va a dar este enlace con este carbono de acá abajo, porque este carbono a su vez está unido a otra cadena y así. Entonces, este carbono del metileno, sus hidrógenos, se van a mover hasta un límite, porque está anclado a esa cadena carbonada. No puede girar. Entonces va a llegar un límite que va a tener que volver e ir hacia otro lado. Y del otro lado también, hacia la izquierda, va a llegar un límite porque está unido acá y no va a permitir que gire y va a volver. Y así empieza a tener ese movimiento de limpia parabrisas. En cambio, aquí en el agua, el oxígeno no está anclado a nadie, no tiene ningún enlace. Yo voy a poner así 2 palitos acá, vamos a poner el signo de pregunta, porque no está enlazado a nadie, no tiene enlace covalente con nadie. Sí tiene puente hidrógeno por los pares de electrones libres que tiene el oxígeno, pero no es un enlace covalente. Entonces, cuando estos 2 hidrógenos se muevan hacia el costado, por ejemplo, así, hacia la derecha, no van a encontrar límite y van a dar toda la vuelta completa. Van a girar 360 grados. Y eso ya no va a ser una vibración, se va a transformar en un giro. Lo mismo si va hacia el otro lado, en sentido horario, va a girar toda la vuelta y no va a encontrar límites. Va a empezar a girar, a girar, a girar, y no va a encontrar un límite. Y ya no va a ser una vibración. Las deformaciones fuera del plano, que es cuando van hacia adelante los átomos de hidrógeno del metileno. Bueno, también el metileno, como está anclado a una estructura molecular, el carbono del metileno, los hidrógenos se mueven hacia adelante hasta que tienen un límite, ya no pueden ir más hacia adelante y vuelven hacia atrás. Y así empieza la vibración, hacia adelante, hacia atrás. El agua no. El agua, si los hidrógenos, los 2 hidrógenos del agua van hacia adelante, van a ir hacia adelante y van a girar, van a dar la vuelta completa.
porque no tienen límite, ya que su oxígeno no está anclado a una estructura molecular. Y es por eso que solamente tiene el tijereteo, que es, como dice el nombre, el movimiento de una tijera. Apertura y cierre del ángulo de enlace entre el hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Vamos para el dióxido de carbono. Acá sí estamos frente a una molécula lineal, entonces voy a tener que utilizar la otra fórmula. ¿Qué es lo que cambia? Y recuerden que a ustedes les toman mucho verdadero y falso. Entonces, todo esto que yo les estoy diciendo es la parte teórica que ustedes tienen que saber, ¿no? Eh, digamos, todo lo que está escrito en las diapositivas, que uno por ahí dice, no, pero la diapositiva no dice casi nada. Bueno, lo que está escrito en la diapositiva es lo que les va a poder salir en una oración, en un verdadero y falso. Nosotros recién habíamos dicho que el número 6 de la fórmula representaba a 3 movimientos rotacionales y 3 movimientos traslacionales, o sea, de traslación. Eso, 3 más 3, 6. Pero ahora el número acá es 5. No es 6, es 3 por n, pero menos 5. Y acá abajo nos aclara. Nos dice que ahora son de traslación 3. Eso no cambió. Pero en las rotacionales cambiaron a 2. Ya no son 3. Entonces, 3 más 2, 5 como resultado final. O sea, esa es la diferencia de una molécula lineal con una molécula que no es lineal. La molécula lineal solamente tiene 2 modos rotacionales. Entonces, haciendo esa fórmula con el dióxido de carbono, que son 3 átomos, me queda 3 por 3, 9, menos 5, 4. Entonces, hay 4 vibraciones posibles. Ah, perdón, algo que me olvidé de recordar. Volviendo hacia atrás en el agua, estas 3 vibraciones del agua son activas en el infrarrojo. Las 3. Las 3 son activas en el infrarrojo. Acá no me lo aclara. Cuando no me aclare nada es porque son activas. Estas 3 son activas en el infrarrojo. Significa que el cambio del momento dipolar con respecto al cambio del desplazamiento es distinto de cero. Se cumple en las 3 vibraciones, estiramiento asimétrico, deformación en el plano, se cumple esa condición. Acá en el dióxido de carbono ya no va a ser tanto. ¿Se acuerdan que yo hice ejemplos de vibraciones inactivas utilizando el dióxido de carbono? Bueno, entonces, si aquí me dicen que hay 4 vibraciones posibles, una de esas va a ser la que yo mostré que es inactiva. Y acá, fíjense que nos empiezan a señalar activa, activa, inactiva y activa. Estiramiento, empezamos por acá, por la primera parte superior izquierda. Estiramiento antisimétrico, es lo mismo que decir asimétrico, ¿no? Estiramiento asimétrico o antisimétrico es lo mismo. Quiere decir que mientras uno de los oxígenos estira su enlace, el otro lo comprime, disminuye. Ese es un estiramiento asimétrico. Cuando el enlace se estiraba, ¿se acuerdan? Aumentaba su longitud, su momento dipolar también aumenta. Cuando el enlace se comprime, disminuye su longitud, el momento dipolar también disminuye. Entonces ahí tenía que, estas flechitas no son vectores, ¿no? Son flechitas indicando cómo se están moviendo los oxígenos. El vector sería así. Ese es el símbolo del vector, y siempre el vector apuntando hacia el elemento más electronegativo. Entonces ahora tendría que sumar dos vectores que tienen igual dirección que la recta de aplicación, distinta magnitud, porque son dos valores diferentes, y distinta
sentido. Entonces esto va a generar un cumplimiento con la condición, porque voy a decir, el cambio del momento dipolar respecto al cambio del desplazamiento es distinto de cero. Vibración activa. Y acá vamos a la segunda, de acá arriba. Estiramiento simétrico. Significa que mientras un oxígeno tira, aumentando su longitud, el otro oxígeno hace lo mismo. Por eso es simétrico. Entonces ahora los vectores van a tener igual dirección, que es la recta de aplicación, igual magnitud, pero sentido contrario, entonces aquí me va a dar un vector nulo. Y vamos a decir que el cambio del momento dipolar respecto al cambio del desplazamiento es igual a cero, y por eso es inactiva en el infrarrojo. Quiere decir que esta vibración se va a dar, el dióxido de carbono tiene esta vibración, pero esa vibración no se va a convertir en una señal en el espectro. No va a aparecer ninguna señal en el espectro que corresponda a este estiramiento simétrico. Tengo que saber los valores, tengo que saber los valores. Bueno, y después tenemos la deformación angular. La clase pasada yo les indiqué que, que pueden haber movimientos en el plano que van hacia adelante y hacia atrás, o sea, que van a salir de la pantalla o de la hoja, o que van hacia atrás de la hoja. Esos movimientos se señalan con signos. Por ejemplo, si yo pongo signos positivos, estoy diciendo que los dos oxígenos van hacia adelante y el carbono hacia atrás. Entonces el movimiento sería sobre el plano XZ. El piso sería XZ. Entonces está moviendo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y fíjense que la otra deformación tiene el mismo valor, 667 centímetros a las menos 1. Estas vibraciones se denominan degeneradas. Esto se estaría moviendo en el plano del eje Y. Que mientras los dos oxígenos van hacia arriba, el carbono va hacia abajo. Se mueven hacia arriba y hacia abajo. Así. Y siempre el carbono en sentido contrario. En algunos libros, a estas dos vibraciones que tienen igual, se las denomina vibraciones degeneradas. Creo que ahora no sé si habrán utilizado ese término, pero por las dudas, se las nombro, si llega a salir alguna vez, a estas vibraciones que tienen exactamente el mismo valor, se las llama degeneradas. Bueno, vamos al origen de un espectro infrarrojo. Nos dice, para cada enlace, la frecuencia de absorción asociada con el estiramiento del enlace químico dependerá de dos factores. Constante de fuerza o fuerza de enlace, la K, masa reducida. Bueno, a ver, recordemos que habíamos hablado con respecto al espectro. Voy a ir hacia atrás, porque aquí había... ¿Dónde estaba? Acá. Estábamos acá. Nosotros habíamos visto esto y habíamos dado como el fundamento de la espectroscopía infrarroja. Yo les decía que la frecuencia de la radiación electromagnética, es lo mismo que decir energía, porque la energía es directamente proporcional a la frecuencia, pero aquí como hablamos de frecuencias, tenemos que hacer referencia a la radiación en función de su frecuencia. Entonces, la frecuencia de la radiación electromagnética debe coincidir con la frecuencia de vibración del enlace.
Acá dice molécula, pero es del enlace. Para nosotros va a ser del enlace. Frecuencia vibracional del enlace. Si esa frecuencia de la radiación no coincide, el enlace no va a vibrar. De todos modos, nosotros no tenemos ese problema como teníamos en el ultravioleta, donde decíamos, este no absorbe en el ultravioleta. Por ejemplo, en la transición sigma sin antienlazante, decíamos no absorbe. Bueno, acá no tenemos ese problema. Acá todos los enlaces del tipo covalente, del compuesto orgánico, vibran. En el espectro infrarrojo fundamental, la radiación de la frecuencia de la radiación electromagnética seguro va a coincidir con la frecuencia vibracional de un enlace. Seguro, eso es seguro. Ahora, no todas las vibraciones se van a convertir en una señal, por lo que hemos visto de las vibraciones activas y las vibraciones inactivas. Bueno, ahora volvamos a esta imagen que tenemos. Este de acá es la frecuencia vibracional de un enlace. O sea que la radiación electromagnética, que viene también con una determinada frecuencia, debe ser igual a esta frecuencia. Entonces debe ser igual a esta frecuencia por eso dice frecuencia de absorción en el infrarrojo. Ahora, ¿de qué va a depender el valor de esa frecuencia de vibración del enlace? Porque no todos los enlaces tienen la misma frecuencia vibracional. Entonces, ¿de qué va a depender? Y va a depender únicamente de dos cosas, que es lo que me está indicando acá. ¿Sí? Acá inicialmente lo que hace es señalarme cuáles son las únicas dos cosas que van a generar cambio en la frecuencia. O lo podemos decir al revés, que la frecuencia solo va a depender de estos dos términos, de la constante de fuerza y de la masa reducida. Nos pueden preguntar, ¿no?, ¿qué es constante de fuerza? Constante de fuerza viene de la ley de Hooke, que representa la rigidez de un enlace. Bueno, aquí dice fuerza del enlace. Yo utilizo la palabra rigidez como para que ustedes asocien a algo que sea más blando, digamos, y algo más duro. El que sea de mayor rigidez, algo más duro, y seguro va a tener una constante de fuerza elevada. En cambio, aquel que sea más blando, de menor rigidez, una constante de fuerza menor. Entonces, la constante de fuerza representa eso en un enlace químico, la rigidez. Y la masa reducida, eso ya es un concepto puramente físico. En física se utiliza ese concepto de masa reducida cuando tenemos que resolver situaciones en donde hay dos cuerpos, dos masas, y lo queremos resolver como si fuesen, entre los dos harían una sola masa. Y a eso se llama masa reducida, justamente. Bueno, aquí, ¿quiénes van a ser las dos masas? Los dos átomos que están enlazados por un enlace covalente. Masa 1 y masa 2. Entonces, la masa reducida se determina mediante esta fórmula. Esta fórmula no la tiene, sí tiene que saber cómo se expresa, ¿no? Todo lo que está escrito, toda esta expresión que tenemos acá de frecuencia y de la masa reducida, tienen que saber escribirlos. Acá hay un por, es M1 por M2 dividido masa 1 por masa 2. Me llegó el aviso. Ya les comparto de nuevo el link.